Ahorita me senté allá en la parte de atrás para ver, y realmente sí se batalla para escuchar un poquito. Allá, como que aquí se escucha bien, y ya para atrás se va disminuyendo el volumen, y ya hace falta levantar un poquito la voz. Y vamos a continuar el estudio que empezamos el domingo pasado para honra y gloria de nuestro Dios. En el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, vamos a estudiar su palabra. Y ojalá que sea de bendición para cada uno de nosotros. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2. Sería nuestro primer versículo de esta mañana. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 6. Dice, a la letra dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Lo que vemos aquí es, hace mención el apóstol Pedro del castigo de aquellas dos ciudades. Hay otro versículo que nos habla que no fueron nada más esas dos. Se dice que había aldeas que estaban pegadas, y lo que dice el otro versículo es de que a las ciudades que eran vecinas, o sea, no nada más era Sodoma y Gomorra, sino que había otros pueblitos que también sufrieron este castigo, porque se habían contaminado con su hermana mayor, porque Sodoma era la más grande. Por eso se conoce como la hermana mayor. Era la más grande de la región. Es como si Acuña y se llenara de pecado y Dios la destruye, se va a ir San Carlos, porque se va a contaminar también, se va a ir Calles, el Venadito Norte se va a salvar, pero los otros pueblitos que están alrededor se contaminan con lo que la hermana mayor les va marcando, ¿sí? Porque esos pueblitos iban a comprar a Sodoma y ahí se contaminaban las personas y se llevaban esa contaminación no física en su cuerpo, sino en su mente, en su corazón, a practicar la maldad allá en sus pueblitos. Si se acuerdan, cuando Lot va a salir, él interviene por un pueblito. ¿Se acuerdan que le dijo a los ángeles, no destruyan ese pueblo, porque pues ya estoy viejo para subir la loma? Porque acuérdense que Sodoma y Gomorra eran llanura, están abajo, a nivel del mar muerto. Y para huir, él tenía que subir. Y él ya se siente viejo y dice, no la voy a librar. Y ya la destrucción viene y le dice a los ángeles, por favor, denme chance. Le dice en pocas palabras, le dice, denme oportunidad, no destruyen ese pueblito. Creo que se llamaba Zoar, si lo pueden ver ahí en Génesis 19, creo que se llamaba Zoar, y dice ahí, ¿no? Y salvó a ese pueblito. Fíjense cómo un justo puede ser salvación para su colonia, o para su cuadra, o para su casa, porque lo salva al pueblo ese de la destrucción, porque él le pide oportunidad al ángel de que lo deje meterse a ese pueblo, y realmente cuando ya llega a la puerta del pueblo, pues, está ahí Zoar, y dice Lot, no, me da miedo porque la gente es mala, y ¿sabe qué? Se queda afuera del pueblo. Pero ya había salvado al pueblo, o sea, consiguió salvación Lot para el pueblo ese pequeñito. Bueno, ahí sigue la historia, usted puede verla, Génesis 18 y 19, y está muy interesante. Pero lo que vemos aquí en segunda carta de Pedro, lo que acabamos de leer, es que Sodoma trasciende el tiempo, es decir, llega hasta nosotros hoy como un estudio, porque es un ejemplo para nosotros. O sea, tenemos que aprender de los malos ejemplos que no debemos hacer y de los buenos ejemplos que debemos hacer. A veces nos da vergüenza cuando queremos decirle, mira mi hijo, así se hace, y nos salen mal las cosas, ¿no? ¿Qué te ha pasado, hermano? Mira, así se hace, así se le da con el martillo y sopas al dedo. Y dice, bueno, eso es lo que no debes hacer, ¿no? Es lo que solemos decir los papás. Y dice, como quiera, el hijo, ahorita ya no nos engañamos. Dice, pues no eres tan bueno con el martillo.
Pero bueno, es lo que no debemos hacer con Sodoma y Gomorra, por eso nos pasa el tiempo. ¿Por qué Sodoma más que Gomorra? Porque era la ciudad más grande. Y Gomorra era, pues, una hermana menor. Pero hay otras hermanitas ahí chiquitas, aldeas que también se contaminan. Y bueno, aquí Pedro nos dice que han pasado a nosotros como ejemplo. La vez pasada leímos un versículo en Ezequiel. ¿Quién lo recuerda? ¿Qué decía en pocas palabras? Ezequiel 16, 49. Estamos viendo el tema, el pecado de Sodoma. Y vimos qué tan importante era para nosotros porque es un ejemplo. Y en Ezequiel 16, 49 se nos revela cuál fue el pecado de Sodoma. Ahí se mencionan varias cosas. Soberbia, saciedad de pan, ocio. Muy bien. Entonces empezamos a ver la soberbia. Veíamos que la soberbia, nos vamos a ir bien rápido, hay que acabar hoy el tema. Entonces, la soberbia, nos dimos que era sentirse superior, de ahí era la palabra, superior a los demás, primero, superior a la creación, tanto que me siento el dueño de la creación que puedo destruirla. Yo puedo tirar el agua que quiera, dice el vecino, regando la calle todos los días, ¿sí? Y esa agua de la llave, el agua que fue tratada, y él está regando la calle, y le preguntamos, ¿para qué? No, pues para que no se levante el polvo. Y él está acabando, y yo no le pregunto porque él razona muy diferente, pero él dice, una vez, antes de que yo le preguntara, yo dije, es que como pues, casi no uso el agua, y pues él dice, yo la pago. Entonces, él se siente el dueño de ese bien, o sea, se siente el dueño del agua y dice, pues yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Eso es soberbia, o sea, nos sentimos dueños de algo y nos sentimos superiores a aquel que nos, o sea, respecto a aquello que es mío. Entonces, soberbia es sentirse superior, en pocas palabras, y vimos que se manifiesta de diferentes maneras. Vimos que en el jardín del Edén estuvo. Vimos que la palabra arrogancia significa apropiarse y va junto con soberbia. En la Biblia se traduce la misma palabra como arrogancia y soberbia y altivez. Las tres se parecen y llegan incluso a ser casi lo mismo. Altivez, me siento más que el otro. Soberbia, soy superior al otro. Arrogancia, me adueño de la vida de los demás, me adueño de las cosas de los demás, de la actitud. Dijo Benito Juárez que debemos respetar, ¿verdad? Y el soberbio no respeta. Muy bien, seguimos. ¿Qué? La soberbia, ¿qué genera? Jeremías 49, 16. Alguien que lo lea, por favor. Jeremías 49, 16. Vamos a ver qué surge de la soberbia. 49, 16. 49, 16, si no lo tiene aquí, dice: tu arrogancia engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque haces como águila tu nido, y allí te haré descender, dice Jehová. La arrogancia o la soberbia engaña. La arrogancia o la soberbia engaña. Aquí el profeta está escribiéndole a Edom. ¿Saben quién era Edom? Los descendientes de Esaú. Vivían cerca de Sodoma y Gomorra. Ya no existía Sodoma y Gomorra cuando está Jeremías escribiendo, fue destruida hace mucho. Pero ahí, cerquita de esa región, está una región que se llama Edom. Los edomitas son descendientes de Esaú, son sobrinos de Jacob, o sea, también son nietos de Abraham. Los edomitas, cuando eran primos de los israelitas, del pueblo de Dios, y cuando los israelitas van huyendo, van pasando, van
van rumbo a la tierra de promisión, quieren pasar por Edom y le piden permiso y dando chance de pasar por aquí. Y Edom le dice, no, por aquí no vas a pasar. O sea, ese pueblo, ese país, le dijo a los primos, ustedes no van a pasar por aquí, sáquenle la vuelta. Pero ¿saben por qué hicieron eso? Porque tenían soberbia. Porque ellos se sentían poderosos. Y esto va a ocurrir a lo largo de la historia. Porque los edomitas ahí se van a quedar. Y al pueblo de Dios le hacen guerra muchas veces. Pero ¿saben qué era la confianza de los edomitas? Sus ciudades. ¿Han visto en la televisión probablemente un lugar que se llama Petra? ¿Sí lo han visto? Es una ciudad de las piedras. Son edificios que se hicieron hace miles de años que están hechos en la piedra. ¿Saben dónde están? En Edom. Allí era Edom. Se confiaban porque tenían esas montañas de piedra que ellos decían, para que nos alcancen, está bien difícil. Nosotros estamos rodeados de estas montañas de piedra y estamos en las alturas. Y eso los hizo ser, ¿qué? Arrogantes. Eso los hizo tener soberbia. Se sentían muy confiados en que estaban rodeados de ¿qué? De piedra. Y es lo que le está diciendo el profeta aquí. Ustedes creen que están como un nido de águila de arriba. Ustedes creen que están rodeados de piedra. Pero ¿sabes qué? Le dice el profeta, la soberbia te ha engañado. Y es lo que hace la soberbia. La soberbia nos engaña. En Daniel 5:20 nos enseña que la soberbia endurece el corazón. Ahí está hablando Daniel acerca de Nabucodonosor, porque a pesar del hijo de Belsasar sabía lo que su papá había sufrido, andar como animal comiendo hierba, y Nabucodonosor se aseguró que los demás supieran cómo, escribiendo una carta. Nabucodonosor escribió una carta y entre todos a su hijo. Hoy que es Día del Padre, Belsasar te tendré que decir, feliz Día del Padre, papá. Gracias por haberme enseñado que si me vuelvo soberbio delante de Dios me va a ir mal. Me hubiera dicho mejor Belsasar. Pero ¿saben qué? También se llenó de soberbia. Su corazón fue endurecido. Se emborrachó y mandó traer los vasos que se usaban para bendecir a Dios, para tomar vino y embriagarse. Eso es soberbia, actuar con soberbia. Y es cuando se aparece aquella mano, ¿verdad? Y es cuando él pierde el reino. Y llegan los medo-persas y destruyen Babilonia. Pero eso es otra historia, ¿no? Daniel capítulo 5 nos enseña que la soberbia nos hace duros de corazón. No sentimos nada. Proverbios 13:10. La soberbia nos hace ser peleoneros. Dice ahí el escritor, dice en el Proverbios 13:10 y el 16:18, el 13:10 dice que la soberbia lo que va a ocasionar es pleitos. Ciertamente la soberbia concebirá contiendas, mas con los avisados están la sabiduría. Muy bien. Dice, la soberbia es como una mujer embarazada, ¿verdad? Que cuando dé a luz, va a dar a luz, ¿qué? Pleito. Va a dar contienda, dice ahí, pleito. Si yo ahorita les digo, hermanos, pónganse de pie todos, y se ponen de pie. Y luego les digo, siéntense, se van a sentar. Y si les vuelvo a decir, ¿cuántas veces me van a obedecer? Espérate, estás jugando conmigo. Pues es que, no, yo quiero que haga aquí lo que yo quiero que usted haga lo que yo digo, porque yo estoy enfrente. Eso es actuar con soberbia y usted va a reaccionar. Y va a decir, no, ya no voy a hacer. Les aseguro, hermanos, que a las 5 veces que le diga, párense y siéntese, a la tercera, ya va, la mitad ya no se va a parar. Usted está jugando, ¿verdad? Y es que así nos vemos cuando actuamos con soberbia.
parece que están jugando con la vida de otras personas. Y empieza a ver, espérate, bueno, no nos engañemos. En la escuela, en el trabajo, nos molesta que haya alguien que quiera hacer su voluntad, aunque sea el jefe. No, y si es su compañero de trabajo también. Nos molesta que quieran pasar por encima de nuestros derechos. Y eso es fruto de la soberbia. Es falta de humildad, lo vimos al final del estudio del domingo pasado. La soberbia puede decirse lo contrario a la humildad. Genera pleitos y finalmente puedo decir de la soberbia que es un signo. Se puso muy de moda ahora con los muchachos, con los jóvenes. Yo tengo compañeros jóvenes y les gusta mucho eso de los memes. Y luego me enseñan uno y dice que cuando me gane la lotería, no les diré nada, pero habrá señales. Lo vas a notar. Y ahorita se puso así, que así dan a entender algo que quieren dar a conocer. Podemos decir, les voy a decir algo. Cuando estemos a punto de caer en nuestra vida, no diremos nada, pero habrá señales. ¿Y saben cuál es la primera señal? La soberbia. La soberbia, nos dice ahí en el Proverbios 16-18, está antes que el quebrantamiento. Es decir, es una señal de que vamos de caída. Cuando más alto volamos, significa que hasta ahí llegamos, nos vamos a caer. Lance una piedra para arriba, no para abajo, láncela para arriba y póngase a verla. Cuando la vea que ya dejó de moverse hacia arriba, quítese, por favor, porque viene para abajo y viene directo a usted, viene directo a mí. Cuando más alto volamos, más cerca está la caída. Eso es una enseñanza bíblica, está en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento, dice, está que la soberbia. Está un corazón lleno de creído, uno que se cree mucho. Ahí viene el quebrantamiento, ahí viene, nada más esperando. Entonces ahorita no se preocupen, nada más la soberbia se extiende, los demás nos vamos a ir más rápido, está más fácil, está más difícil. Es que ahorita nosotros vivimos en una sociedad donde la soberbia domina. Hay un término que está de moda, que es empoderamiento. ¿Sí lo han escuchado, verdad? Empoderamiento. Y ahora todo el mundo se empodera. Se empoderaron los niños, se empoderaron los grupos minoritarios, los homosexuales y todo lo que se parece a eso. Se empoderaron las mujeres que se sentían, no todas, las mujeres que se sentían maltratadas, que se sentían humilladas, se han empoderado. Se empoderaron la gente de color, se empoderaron otras minorías. Es decir, todos quieren tener que poder. ¿Quién los mueve? ¿Sabe quién? ¿O qué los mueve? La soberbia. La soberbia está moviendo al mundo. Los jóvenes los que tenemos aquí, más de 35 años, que somos la mayoría, bueno, hay 2 o 3 que no, que ya les tocó esta generación donde inventaron una frase. Cuando se les hace una pregunta, oye, espérate, ¿por qué haces eso? ¿Saben qué contestan? Díganme ustedes, ¿por qué qué? ¿Sí lo han escuchado? Porque puedo. ¿Sí lo han escuchado? ¿Por qué lo haces? Porque puedo. Lo han escuchado en el trabajo con las generaciones modernas, las generaciones del 2000 para acá. Y dicen, no, si puedo hacerlo, lo voy a hacer, porque puedo. Eso es empoderamiento. ¿Sabe de dónde surge esa mentalidad? De la soberbia, de sentirse superior. ¿A quién? A papá. ¿Superior a quién? Al profe. ¿Superior a quién? A mi patrón. ¿Superior a quién? A la policía. ¿Superior a quién? A la autoridad, al gobierno.
Todo el mundo quiere estar empoderado ahorita. Oye, ¿por qué te paras donde no debes? Porque puedo. ¿Y por qué qué más? Porque nadie me va a decir nada. Oye, espérate, ¿por qué nos obligan a escuchar música que no queremos? ¿No les ha pasado? Ayer estaba para cortarme el pelo y estaba ahí esperando. Pues escuché una cantidad de barbaridades que pues no me podía tapar los oídos. Me podía salir, pero pues ya me urgí cortarme el pelo. Me eché 3 canciones y salí bien motivado para no escucharlas. Porque decían majadería tras barbaridad, y estaba el video. Estaba bueno. Estaban ahí. Pura música. Digo, los muchachos decían, está bien buena esa canción. Yo decía, pues, ¿dónde está lo bueno? Nomás está invitando a groserías, a decir cosas obscenas. Ya. Y en la calle lo andan repartiendo a todos. Escuchen. Y en la zapatería también. Hasta en Merco, que ya les ponen las llantas. En las tiendas. Nos están obligando. ¿Por qué no? Tú tienes que escuchar lo que yo oigo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Soberbia. Tú tienes que escuchar lo que yo oigo. Y aguántate tú. Hermanos, ya termino con soberbia porque queda poquito. La soberbia nos cuenta una historia incompleta. ¿Cómo está eso? Dios me acepta tal como soy. Y cantamos el himno tal como soy. 44. Sí. Y decimos, Dios me acepta tal como soy. Y si es cierto. ¿Pero qué? Dios no puede estar con el pecado. Ándele. Entonces, si es cierto, cuando yo vengo aquí y me arrepiento, tengo que cambiar. No es seguir siendo el mismo. Hermanos, la soberbia nos hace pensar, así soy yo, y el que me quiera aguantar, que me aguante. O sea, yo no estoy dispuesto a cambiar. ¿Por qué? Pues si yo así soy, así nací, yo soy broncudo, así dicen ellos, soy enojón, yo soy agresivo, yo soy peleonero, yo soy envidioso, yo soy lascivo, es decir, yo pienso cosas malas cuando veo a una persona del sexo opuesto o a lo mejor del mismo sexo. Así soy yo. Dice que me acepte Dios tal como soy. Y dice, es más, lo estás cantando tal como soy. Y así. Y luego sacan una historia. Dicen ahí ¿dónde está? En Lucas, en Juan capítulo 8, versículo 11, le traen al Señor Jesús a una mujer pecadora. Y se la ponen ahí y dicen, pues la pescamos en infraganti, estaba pecando. Y la ley dice que la apedreemos hasta que se muera. ¿Tú qué dices que hagamos? Y ya el Señor Jesús sabemos la historia. ¿Qué le dice, hermano? El primero que ¿qué? El primero de ustedes que esté libre de culpa, ¿qué? Lance la primera piedra. Lucas capítulo 8, versículo 11. Ninguno no se animaba. ¿Por qué? Porque dice que su conciencia les reprendió. Entonces ellos se fueron yendo uno por uno, desde chiquito hasta grande. Pero le digo, esa parte de la historia es la que nos cuentan. Es decir, mira, pues Jesús aceptó a esa mujer que estaba en pecado. Sí, pero no cuentan el final de la historia, cuando el Señor Jesús le dice que vete y no peques más. Y no peques más. Es decir, debe haber un cambio. ¿Sí? Yo decía la semana pasada, ¿qué significa arrepentimiento? ¿Cambio de qué? De rumbo, de vida. Entonces, es un cambio. Entonces implica cambio. Pero cuando no estamos dispuestos a cambiar, es porque nuestra soberbia nos está inflando.
y nos gusta estar ahí, porque nos gana. Entonces, la soberbia nos cuenta una historia incompleta. Entonces, tengamos cuidado, porque así empezó Sodoma. Vámonos, ¿qué sigue? Ezequiel nos dice que no nada más eso, no se quedó la soberbia. Este pecado ahora se va a convertir en otra cosa. Y dice que abundancia de pan. Dice otra versión, saciedad de pan. Y otra versión, dos versiones, una dice abundancia y hay una tercera. Por ejemplo, la versión en inglés dice la gula. Dice la gula. Es como, tienes más de lo que necesitas. Entonces, Sodoma, después de la soberbia, tenía abundancia de bendiciones, de cosas buenas. Tenía muchas cosas buenas que le hicieron sentirse segura. No necesito nada más para ser feliz. Proverbios 30, del 7 al 9. Alguien que lo tenga, que lo pueda leer. 30 del 7. Dos cosas que he mandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre curte y blasfeme el nombre de Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay abundancia? Según este proverbio. Dice, no me des pobreza, pero tampoco riqueza. Dice, no sé qué. Pues teniendo mucho, me olvide de quién. Me olvide de ti y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Y no necesito nada de él. Entonces, cuando hay abundancia, el riesgo del corazón, es decir, yo no necesito a ese Dios. Por eso dijo el Señor Jesús, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Por este proverbio. Porque normalmente el rico va a decir, ya no necesito nada más. No necesito lo que ustedes llaman bendiciones. Pues yo tengo riqueza de aquí hasta que me muera y para dejarle a mis hijos. Entonces, Sodoma tenía abundancia. Saciedad significa más allá de lo necesario. Más allá. Saciedad es hartazgo. No es estar lleno. Es estar lleno a reventar. Pues, cuando algunas personas van al buffet y ya a comer, al buffet de comida, ya comieron lo que es para llenar. Solo dicen, es que es de gratis. Entonces, tengo que ir por más y queremos más y más. Pero esto se refleja no nada más en la comida, es en las acumular. Aquí surge la avaricia. La avaricia es ese afán de acumular cosas. Pues, no nada más dinero. No es nada más dinero, es que yo no acumulo dinero, pero yo acumulo ropa. Yo acumulo zapatos, yo acumulo esposas, dijo el otro. Es acumular, es avaricia. Avariciar es volverse avaro. Avaro es, como yo quiero acumular, yo no comparto. Cuando, miren, hay un texto que me gustaría que viéramos rápido. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Pregunta,
¿qué extrañaban los israelitas, los hebreos de Egipto? Éxodo capítulo 16. Las cebollas y los... Sí, pero ¿cómo lo dice? La comida. Extrañaban la comida, pero fíjense, no nada más la comida. Éxodo 16:3. ¿Quién lo lee? Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a ese desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, ¿qué extrañaban? La comida. Pero no nada más la comida. Decía, comíamos pan hasta qué? Hasta saciarnos. ¿Qué tenía Sodoma? ¿Saciedad de qué? De pan. Ahorita vimos, su pecado, después de la soberbia, viene saciedad de pan. Es decir, el deseo de tener en abundancia y conseguirlo. No nada más lo desearon, sino que lo tenían. Tenían todo lo suficiente para vivir tranquilos, para vivir bien. Y ellos sentían que no les falta ¿qué? Nada. En Lucas capítulo 12, versículo, bueno, son varios versículos, pero no lo vamos a leer. En Lucas capítulo 12, en versículo 15, dijo el Señor Jesús: miren, guárdense de toda avaricia, dice, porque la vida del hombre, dice, no consiste en que, se lo saben de memoria, no consiste en la abundancia, fíjense la palabra, no es de los bienes nada más. La vida del hombre no consiste en los bienes, no. Dijo el Señor Jesús, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, no nada más dijo, no, pues la vida del hombre no es que tengas algo, no, sino que tengas en demasía, saciedad de pan. Entonces, la vida del hombre no consiste en aquello que te lleva a la avaricia, a acumular. Y aquí el Señor Jesús da una parábola. La parábola del hombre rico, ¿se acuerdan cómo es? Brevemente, alguien que lo quiera decir rápido. Tenemos 3 minutos más para este tema, para este punto. ¿Alguien quiere decir lo del hombre rico? No, seguro que dices, no. Bueno, José. Barrón, sí. ¿Del rico y Lázaro? No, del hombre rico de que está en Lucas 12. ¿No? Ahí en Lucas 12 hay un hombre rico que dijo. Esta noche viene la película. Sí, pero antes de eso, ¿qué pasó? Él tenía mucho. Dice, había un hombre rico. Un granero. Sí, tenía en abundancia. Su fruto dio mucho. Tenía mucho fruto, tanto que ya no cabía en su granero actual. Ándele, y dice, ¿qué haré? Voy a tumbar y voy a hacer un más grande. ¿Por qué no dijo, pues voy a darle a los pobres? No, voy a repartir lo que. No, él dijo. Sí, y él dijo, ¿qué dijo? Voy a tumbarlo y voy a hacerlo más grande. ¿Qué es eso? Acumular. ¿Qué es acumular? Avaricia. Entonces, en esta parábola, las riquezas se adueñan del hombre. Muchas veces hay dos interpretaciones aquí, ¿no? En lo que el Señor Jesús le dice a Lutero. Cuando le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Hay quienes dicen que las que iban a venir eran las riquezas. Y a lo que quieren dar a entender es que las riquezas se adueñan del alma de la persona. Es decir, cuando la persona trabaja para lo que está acumulando. Dice por ahí, hay un libro que dice Padre Pobre, Padre Rico. Alguien de ustedes lo ha visto por ahí. Y dice este señor, dice, haz que las riquezas trabajen para ti, no tú trabajes para las riquezas. O sea, no te vuelvas tú esclavo de lo que has juntado, lo que Dios te ha dado. A lo mejor no te vuelvas esclavo de eso, sino que haz que eso trabaje para ti, ponlo a invertir y tú dedícate a otra cosa. No dediques tu vida a eso. Entonces aquí este hombre rico dijo, yo voy a acumular riquezas, dice, con un objetivo.
Y ahí nos dice el tercer pecado de Sodoma. ¿Cuál es? ¿Qué dijo este hombre rico? Abundancia. Cuando ya tuvo abundancia, ¿qué dijo? Voy a derribar mi granero viejo y voy a hacerlo nuevo para llenarnos. Y luego ahí viene otra cosa. Dice, y diré a mi alma. ¿Qué dijo? Muchos bienes. Muchos bienes tienen. Para muchos años. Y luego, ¿qué más? Repósate, come, bebe, regocija. ¿Sabe qué es eso? Ociosidad. O sea, el tercer pecado, eso nos lleva al tercer pecado de Sodoma. El tercer pecado viene la ociosidad. Es decir, aquel rico dijo, voy a acumular para ya no hacer nada, para dedicarme a descansar, alma, a disfrutar. Repósate, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora ya no hagas nada, dedícate a descansar. Mira cuánto has trabajado, y ahora mereces vivir de manera ociosa. Allá en Ezequiel se revela el tercer pecado de Sodoma como la ociosidad. Y ese viene desencadenado, ¿no?, por la avaricia. Entonces la avaricia da luz la ociosidad. Entonces acumulas para vivir sin hacer nada. Contra la ociosidad, hermanos, hay mucho de tela donde cortar. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les dice: yo sé que andan unos ahí viviendo de manera desordenada, no quieren dedicarse a nada, ¿verdad? Y luego les da todo una exhortación, termina diciéndoles: pues el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Les dice el apóstol Pablo hablándoles de fuerte, ¿sí? Obviamente, porque había algunos hermanos que decían: no, hombre, que al cabo me voy a vivir, ahí voy a andar visitando a los hermanos, y de pasada podemos echar una platicadita, ¿verdad? Porque también habla acerca de qué viene con la sociedad, ¿verdad? Pero ese es otro problema. Pensé que hay un dicho o un proverbio que dice que el ocio es el padre de todos los vicios. Ándale. Así es. También dicen por ahí que el ocio es el taller. ¿No? ¿Sí lo han escuchado? Mente ociosa, taller de qué? Taller del diablo, así dicen. Yo no me lo sabía. Me lo dijo un profesor en la prepa, creo, porque nos vio sin hacer nada. Y dijo: les voy a dejar tarea. ¿Por qué? Dice: mente ociosa, taller del diablo. Se me quedó muy grabado. Tanto que ya pasaron 40 años y me acuerdo. Entonces, mente ociosa, taller del diablo, sí es cierto. Cuando uno está así, ¿saben cómo surgió la filosofía? Los filósofos griegos. Lo escribió Aristóteles. Dice: la filosofía nace del ocio, de la mente ociosa. O sea, no tenía nada que hacer y se pusieron a observar la naturaleza y a buscar una explicación para cada cosa. Entonces, de ahí surge, pues, es malo el ocio. Mándelo. Dice que la mente ociosa es el laboratorio de Satanás. Laboratorio de Satanás, lo hace más elegante. Ya no es taller, ahora es laboratorio, pero sigue siendo un lugar donde trabaja el malo. Entonces, dice, en psicología está reconocido, por ejemplo, cuando hay personas que quieren suicidarse, quieren acabar con su vida, les dan una terapia ocupacional, y es que estaban sin pensar nada y luego vienen las depresiones y ahí anda la mente, la drogadicción, muchos vicios, como dice el hermano, muchos vicios, cosas que te controlan, que nos controlan, son tratadas por medio de: dedica tu mente a algo de provecho, dedícate a un arte, dedícate a leer, dedícate a escuchar música, deportes, ponte a trabajar, ¿sí? O sea, hay que dedicarse a algo. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? También hay que aclarar algo. El descanso y el dedicar la mente a otra cosa diferente a lo que hacemos cada día es saludable, y está reconocido por Dios. Por eso está el séptimo día. Era un día que era para reposar, era el día de reposo, era
dejar lo que hacías a diario. Pero no es saludable, por ejemplo, trabajar de lunes a lunes o de domingo a domingo. O sea, el cuerpo necesita cambiar de actividad. Dicen que los que trabajan mucho en algo, en lo que sea, dediquen ese sábado a hacer algo diferente. Si es carpintero, no dedique a la carpintería. Si es cualquier cosa, el sábado es para hacer carpintería, el sábado es para hacer deporte. O sea, no es malo un momento de ocio, es decir, de relax, de ponerse a jugar. No es malo. Lo malo es cuando el ocio se convierte en un modo de vida, que es lo que había pasado y es lo que el rico quería. Es decir, alma, muchos bienes tienes para muchos años, dedícate a vivir la vida. Eso es el ocio. Oye, no siempre estamos jóvenes, hay que dedicar la vida a disfrutarla. Eso es el ocio. Entonces, de ahí surgió el tercer pecado de Sodoma. Y vámonos para el cuarto, porque vamos a acabar. Después del ocio, de que el ocio se convirtió en un modo de vida, es decir, su día a día, viene el egoísmo. El cuarto pecado de Sodoma fue el egoísmo. Egoísta es aquel que nada más vive para sí mismo. Todo lo que ha acumulado es para mí. Todo lo que yo gano es para mí. Ego es yo. Ismo, yo mismo. O sea, nada más yo existo. Todo gira alrededor mío. Eso es egoísmo. Todo gira alrededor de mí. Todo lo que gano es para mí. Decía mi... Están grabando, no graben esto. Decía un familiar. Decía, no le van a decir, decía mi hermano en la carne, cuando estaba joven, quién sabe si lo sigue diciendo, decía, primero son mis dientes Y después y después siguen siendo mis dientes. No decía mis parientes. El gansito se lo acababa él, cuando no lo partía. Y decía, yo nada más me quedaba viéndolo y decía, no, primero son mis dientes y luego siguen las muelas. Y decía, bueno, pues se acaba todo el gansito. Y pues me daba el papelito con chocolate que había quedado embarrado. Entonces, era egoísta, pues las pensaba en él. Entonces, pensar en sí mismo nada más es el cuarto pecado de Sodoma. Fue la cuarta manifestación del pecado de Sodoma. Pensar, dice que no se acordó de ayudar al desvalido, no se acordaron de ayudar al pobre, al necesitado. Había pobres, les hacíamos violencia, mejor acabamos con ellos, vamos a matarlos. Así como él dice que es allá en Corea, que se enferma alguien y mejor lo mata para que no se contagien los demás. Quién sabe si sea así, ¿no? Pero así estaba en Sodoma. Entonces, ellos tenían este problema. Un pecado desencadenó otros y termina el egoísta, se vuelve soberbio. Ya lo vimos. O sea, empezamos con soberbia, terminamos con egoísmo y el egoísmo se convierte en más soberbia. Eso le llaman círculo vicioso. Es decir, es un pecado que va a ir creciendo como una bola de esas que le llaman de nieve, que viene cayendo de la montaña. Se viene haciendo cada vez más grande. Y el pecado de Sodoma es una enfermedad como el cáncer, es progresiva. Progresivo es que va creciendo, que se va haciendo más grave cada vez. Por eso el estudio se llamó el pecado de Sodoma, porque todo empezó con un pecado, la soberbia, pero luego se convirtió ¿en qué? ¿Qué vino después de la soberbia? La abundancia, la gula. ¿Y luego qué vino? La ociosidad. ¿Y luego qué vino? El egoísmo. Y lo ahí estuvo dando vuelta. Pero dentro de todo esto, terminamos leyendo Romanos capítulo 1. Como dice en el mundo, puras mañas. Puras mañas. De ahí surgió, sí, eso lo resumen con eso, ¿no?
definitivo. Aprendieron y desarrollaron puras malas mañas. Versículo 18 en adelante, lo voy a leer rápido. Esta es conclusión del estudio. Fíjense qué pasó en Sodoma. Piénselo así: ¿qué pasó en Sodoma? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen por injusticia la verdad. Vamos a irnos al versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es una actitud soberbia cuando no damos gracias a Dios porque creemos que lo merecemos todo. Tú me hiciste, Dios, entonces dame lo que necesito para vivir y dame en abundancia. Esa exigencia es soberbia. Dicen, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Piense en Sodoma, otra vez. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Se hicieron idólatras. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. Sí. Entonces, aquí me acuerdo mucho de un tema que dio Joel Chico hace como 2 años y 3 meses. Dio un tema que decía cuando Dios entrega, así se llamaba. Fue una predicación que dio un domingo por la tarde. Y cuando Dios entrega, y decía, basado aquí, Dios los entregó, dice, a la inmundicia, en las concupiscencias. Esos son malos deseos de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hermanos, aquellos que se miran mucho en el espejo, decía alguien que conozco, decía, cuando tú te empiezas a mirar mucho en el espejo, eres hombre, y te miras mucho y te gustas, te están empezando a gustar los hombres. Decía él, y yo me quedaba, oye, pues tiene lógica. Y él decía, por eso muchas personas que se hacen físico-culturistas terminan siendo otra cosa. Y realmente dice, versículo 26, vamos al 28, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, y luego viene, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas dignos son ¿de qué? De muerte. ¿Qué le pasó a Sodoma? Aquí está hablando del juicio de Dios. Cuando llenamos la copa de la ira de Dios con las gotitas nuestras, va a llegar el momento en que se derrama. Entonces, la ira de Dios se puede llegar a manifestar cuando caemos en el pecado de Sodoma, que es un pecado progresivo. Termino con Judas, que nada más tiene un capítulo, versículo 7. Alguien que guste leerlo. Judas, versículo 7. Si no, aquí está. Adelante. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí está. Dice que se fueron en pos de vicios en contra de la naturaleza. Entonces, los pecados, el pecado de Sodoma, soberbia, avaricia, ocio y egoísmo, se hicieron grandes y llegaron a ser un problema moral, donde ellos renegaron de ser hombres, quizás, renegaron de ser mujeres, y viene el pecado de la homosexualidad. Ahí viene. Entonces, no fue el único pecado. La homosexualidad viene como fruto
de todos los demás, de esos que se va desviando. Esto se hace grande hasta que llega a afectar la cuestión moral. Vimos otro texto allá en Isaías donde a ellos ya no les daba vergüenza hacer las cosas, donde ya no hay moralidad. Hermanos, el pecado de Sodoma es un pecado que puede terminar con la vida espiritual de la persona y con la vida física también. ¿Algún comentario, pregunta? Es un pecado progresivo que se fue alimentando a sí mismo hasta que creció y llegó a destruirles. Judas 1:7 nos dice qué pasó. Pues tener en cuenta el pecado porque la paga del pecado. Así es, y aquí lo dice, es muerte, y aquí lo repite y lo repite. Entonces, ¿por qué murieron los de Sodoma? Sí les guardo.